Ya vimos en la introducción del bloque 1 que el romanticismo nace hacia 1770 en Alemania, pero ya va siendo hora de matizar esta afirmación. Para ello, en primer lugar, debemos mirar hacia atrás y atender brevemente al movimiento que se produjo antes que este que estamos estudiando. Y dicho movimiento fue la Ilustración. Bien, la Ilustración, ante todo, es necesario subrayar que fue un movimiento. Como movimiento que fue, tuvo manifestaciones literarias, tuvo manifestaciones filosóficas, tuvo manifestaciones artísticas, etc. Y además también tuvo repercusiones políticas, puesto que finaliza con la Revolución Francesa en 1789. Es más, las manifestaciones artísticas vinculadas a la Ilustración pertenecen en realidad a una corriente que se desarrolló en su seno de manera paralela cuando este movimiento estaba ya finalizando, y dicha corriente es el neoclasicismo. Como indica la propia palabra, es una corriente que, si bien tiene en común con los ideales ilustrados la importancia de la razón, también, como indica, insisto, la propia expresión, lo que hace es intentar recuperar los ideales clásicos en el arte. Mientras el neoclasicismo estaba produciendo sus principales manifestaciones en Francia, en Alemania estaba desarrollándose una corriente, es decir, que solamente tenía, al igual que el neoclasicismo, manifestaciones artísticas, literarias. Estaba desarrollándose, como digo, una corriente que se oponía a los ideales ilustrados. Concretamente, lo que hacía era rechazar ese ensalzamiento absoluto que se hacía de la razón y se afirmaba, por el contrario, la importancia de sentimientos, emociones, sueños y otros elementos irracionales. Dicha corriente, como bien os podéis imaginar, es el Sturm und Drang y se produce efectivamente hacia 1770, como ya habíamos indicado antes. Pues bien, el Sturm und Drang es el caldo de cultivo gracias al cual germinará posteriormente el romanticismo, expandiéndose finalmente por toda Europa. No obstante, es necesario señalar que el romanticismo no es sólo una especie de versión amplificada del Sturm und Drang. Si bien es cierto que constituye su base principal, el espíritu romántico es una mezcla también de los ideales neoclásicos. Es decir, de alguna manera, lo que hace el romanticismo es incorporar estas dos corrientes opuestas en un equilibrio perfecto. Una mezcla de contrarios imposible que no se habría dado jamás de no haber sido por dos personajes fundamentales que fueron la columna vertebral del romanticismo: Goethe y Schiller. De hecho, podríamos afirmar que el neoclasicismo no desaparece del todo, sino que durante el romanticismo se manifiesta en forma de tendencia, y por eso lo hemos señalado aquí en el esquema con esta especie de línea discontinua, puesto que aparece de manera esporádica en la obra de diferentes autores. También mencionamos en la introducción del bloque 1 que el romanticismo no es meramente una manifestación cultural, sino que también es una mentalidad, una forma de ver y entender el mundo, una forma de vivir la vida. Pues bien, por sorprendente que pueda parecer, este cambio tuvo mucho que ver con una transformación en los hábitos de lectura durante el siglo XVIII. Dicho cambio no habría sido posible
de no haber sido porque entre 1750 y 1800 se duplicó el número de personas que sabían leer hasta el punto de que, a finales de siglo, aproximadamente el 25% de la población constituye un público potencial de lectores. De modo que también cambiaron los hábitos de lectura. Ya no se lee muchas veces un mismo libro, sino muchos libros una sola vez. En parte por la influencia secularizadora del racionalismo ilustrado, desaparece la autoridad de los grandes libros importantes, la Biblia, los devocionarios, etc., y en cambio se exigía una mayor cantidad de obra de ficción. Esta creciente demanda queda perfectamente ilustrada con el siguiente dato. Entre 1790 y 1800 aparecen en el mercado 2.500 títulos, una barbaridad para la época, 2.500 títulos de novelas, que es la misma cantidad que se publicó en los 90 años anteriores. En esta época nacieron las novelas de ligas secretas, como Los Templarios, Los Rosacruces, a raíz de la publicación de Visionario de Schiller, mal que me pese, y gozaron de gran éxito a pesar de repetir siempre las mismas fórmulas, y siguen repitiéndose. Se escribieron entonces más de 200 títulos adscritos a dicho género. Durante la Ilustración, la realidad y la ficción estaban enfrentadas, porque eran contrarias a la razón. En el romanticismo, la creciente oferta quiere llegar al público, y este más que leer devoraba los libros. El aumento en el hábito de lectura hace que lo leído y lo vivido se acerquen. Se procuraba vivir lo que se había leído. Los lectores quieren sentirse a sí mismos, exigen vitalidad, y cuando las circunstancias externas se oponen a ello, entonces se valora la propia vida en el espejo de la literatura para darle dramatismo, densidad, una atmósfera aún más viva. Posiblemente fuera el intenso trasiego limítrofe entre literatura y la vida, esta tendencia a dar carácter literario a la vida, lo que incitó a Ludwig Tieck a traducir El Quijote, pues como sabemos, el tema de esta novela es la suplantación de la experiencia de la vida por la experiencia de la lectura. Ya por último, antes de pasar al siguiente punto, es necesario definir o matizar qué es ese proceso de secularización que se produjo durante la Ilustración al que hemos hecho referencia antes. Pues bien, secularización viene a ser la desaparición de signos, de valores religiosos o el paso de algo que pertenecía a la esfera religiosa a la esfera civil. Durante la Ilustración, ya lo mencionamos en la introducción del bloque 1, el gran poder que tenía la razón para los hombres ilustrados dejó y relegó a un segundo plano a todo lo que tenía que ver con la religión. De ahí que todos estos valores y lecturas religiosas a los que hemos hecho referencia antes perdiesen la importancia que tenían anteriormente. Vamos a ver ahora, ya por fin, las características generales del neoclasicismo. El neoclasicismo es una corriente artística y literaria que se caracteriza por recuperar las normas y gustos de la antigüedad clásica griega y latina, consideradas reflejo de la racionalidad, sobriedad y claridad. Esta corriente se desarrolló en Europa durante buena parte del siglo XVIII y procede del clasicismo francés, a su vez otra corriente que surgió en Francia al término del Barroco. Como podemos ver en el esquema que hemos utilizado desde el principio del tema, existe cierta continuidad entre el clasicismo y la Ilustración por todos los puntos que tiene en común con él. En primer lugar, tienen en común el hecho de que destacan la razón como la facultad primordial del hombre. Por otra parte, para ellos la literatura y el arte tienen un valor eminentemente didáctico y moral, es decir, sirven para dar lecciones o instruir, enseñar al lector sobre cómo ha de comportarse. En esta época se crean numerosas academias de la lengua para el estudio, conservación y defensa de los sistemas lingüísticos. Por otra parte, en literatura, los artistas se someten a
a los criterios de la poética de Aristóteles, con lo cual ven coartada su capacidad de creación formal y valoran más la razón que la sensibilidad o la imaginación. Además, por último, al igual que la ciencia debe pretender alcanzar la verdad, los artistas deben intentar retratar con sus obras la naturaleza de la forma más fiel posible. Así, considerados en conjunto, todos estos aspectos limitan de manera muy notable las capacidades creativas de los artistas durante la Ilustración y el Neoclasicismo. Y esto fue lo que movió a los jóvenes Stürmers, es decir, a los autores pertenecientes al Sturm und Drang, a intentar romper esas cadenas que limitaban sus capacidades creadoras. Antes de pasar al siguiente apartado, me gustaría utilizar como ejemplo este cuadro de Ingres, que se llama la apoteosis de Homero, como ejemplo típico de cuadro neoclásico. Ingres es un pintor contemporáneo de Eugène Delacroix que, como podéis comprobar, a diferencia del autor francés que estuvimos viendo en el comienzo del bloque 1, aquí está retomando claramente unos temas clásicos. Se ven claramente, por ejemplo, personas vestidas con túnicas a la manera clásica. Se puede apreciar al fondo un edificio clásico que podría ser perfectamente el Partenón de Atenas. Y luego, por otra parte, el tema de la apoteosis es en sí mismo algo típico del clasicismo y del neoclasicismo, y se refiere al momento en el que un poeta o un escritor alcanzan su momento culmen como creadores, y por tanto se les corona utilizando unos ramilletes de laureles, como puede apreciarse aquí en la imagen. En este caso se nos indica que es un poeta porque hay un personaje que está sosteniéndole una lira. No puede verse en el cuadro, pero Homero era un poeta ciego y por ese motivo sus ojos aparecen oscurecidos. En este momento de su apoteosis le acompañan dos figuras alegóricas, dos figuras que son clave en esta representación. A la izquierda, a sus pies, está la Ilíada, ya que lleva una especie de carcaj ahí acompañándole, y a la derecha le acompaña la Odisea, y por eso tiene un remo, el personaje que la representa. Por último, desde el punto de vista de la composición, podemos ver que se trata de una composición totalmente centrada y además una composición triangular, como corresponde a todos los cuadros y a todos los edificios, tanto griegos como romanos. Pasamos ya por fin a estudiar el Sturm und Drang y sus representantes. Recordemos que Sturm und Drang se podría traducir como tempestad e ímpetu, de ahí que haya elegido esta imagen como símbolo de esta sección. Lo único es que debéis saber que este cuadro que estáis viendo, Tormenta o Tempestad de Nieve, es de Turner, un pintor que ya sabéis que es romántico, pero no un romántico alemán. Me he permitido esta licencia porque no he encontrado ninguno que me guste de algún pintor romántico alemán. El Sturm und Drang nace con el propósito de romper con la imposición racional y objetivista del neoclasicismo y surgió en Alemania en el último tercio del siglo XVIII. Es, por lo tanto, por principio, una corriente reaccionaria, como de alguna manera ya os había anticipado en la sección anterior, y hace hincapié en la supremacía de los sentimientos y pasiones humanas frente a la razón. Buscaban la expresión imaginativa, intuitiva y subjetiva. Algunas de sus características son la proclamación de la libertad de creación, tanto en la forma como en el contenido, suprimiendo las reglas que ahogaban su inspiración para dar cauce a su entusiasmo,
sustitución del afán de lucidez intelectual por la emoción, la imaginación y la intuición. La razón es sustituida por la sensibilidad y las ideas por los sentimientos. Y abandono de los temas clásicos, así como gusto por los nacionales, además de los históricos y los legendarios. Algunos de sus más célebres componentes fueron Heinrich von Kleist, el poeta lírico Friedrich Gottlieb Klopstock, por su obra El Mesías, así como el filósofo y teólogo alemán Johann Gottfried Herder, a quien se le dedica una sección especial en los apuntes, como ya sabéis. Sin embargo, los más célebres componentes de esta corriente fueron Goethe y Schiller, quienes participaron en ella desde su juventud y, como sabéis, terminaron convirtiéndose en la columna vertebral del romanticismo. Y con esto damos por finalizada ya la introducción al bloque 2.